Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísima alegría tenerlos aquí hoy. Sé que muchos de ustedes esperan con ansias cada nuevo vídeo y créanme, yo también espero con la misma emoción compartir con ustedes todo lo que tengo preparado. Si es la primera vez que aterrizas en este rinconcito de internet, te doy una bienvenida súper especial. Prepárate porque aquí hablamos de todo un poco, siempre con esa chispa que nos caracteriza, y hoy tenemos un tema que de verdad me tiene fascinada y creo que a ustedes también les va a encantar. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades, pero no desde una perspectiva superficial, sino explorando esas conexiones humanas que trascienden las cámaras, los focos y los escenarios. Hoy vamos a hablar de algo muy especial, algo que resuena en el corazón de muchos de nosotros, la amistad. Y no cualquier amistad, sino una que parece ser sólida como una roca, una que se construye sobre la admiración mutua, el apoyo incondicional y sobre todo, un vínculo que parece ser eterno. Hoy el título del vídeo nos lo dice todo, Andercel, mi amiga para siempre, una conexión que nunca se rompe. Sí, amigos, vamos a desgranar esa relación tan especial que la talentosa actriz turca Andercel parece tener con alguien, o quizás con un grupo de personas, que definen como sus amigas para siempre. Vamos a explorar qué significa esa frase para ella, qué podemos aprender de sus vínculos y por qué esta conexión ha capturado tanto nuestra atención. Pero antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema, quiero hacerles una pregunta muy importante, ¿ya están suscritos a nuestro canal? Si la respuesta es no, les invito encarecidamente a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo que subimos. Créanme, se van a perder contenido súper interesante si no lo hacen. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando y a traerles siempre lo mejor. Así que, por favor, denle a ese botón y unámonos a esta comunidad tan bonita. Ahora sí, vamos a lo que nos trae hoy. Andercel es un nombre que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento turco y cada vez más a nivel internacional. La conocemos por sus papeles icónicos, su talento para la actuación, su carisma arrollador y, por supuesto, su belleza innegable. Pero más allá de las pantallas, lo que realmente nos cautiva de las figuras públicas es, a menudo, ver esa faceta más humana, esa que nos permite conectar con ellas a un nivel más profundo. Y la amistad es, sin duda, uno de los pilares fundamentales de la vida humana. La frase "mi amiga para siempre" evoca una imagen de lealtad, de complicidad, de alguien que está ahí en las buenas y en las malas, alguien que te conoce a la perfección y te acepta tal como eres. Cuando una figura pública como Andercel, que está constantemente bajo el escrutinio de los medios y del público, utiliza estas palabras para describir sus relaciones, inmediatamente nos genera curiosidad. ¿Quiénes son esas personas especiales en su vida? ¿Qué las hace tan únicas? ¿Cómo logran mantener esa conexión en medio de agendas apretadas, viajes constantes y la vorágine de la fama? Para empezar a desentrañar esto, es importante recordar que Andercel ha tenido algunas amistades muy sonadas a lo largo de su carrera. Si bien es cierto que a veces es difícil saber la profundidad real de las relaciones en el mundo de las celebridades, hay algunas amistades que han sido particularmente visibles y duraderas. Pensemos, por ejemplo, en aquellas con quienes ha compartido proyectos, en cuyas celebraciones ha estado presente, o quienes han estado a su lado en momentos importantes de su vida. Una de las amigas que a menudo se asocia con Ande es Canan Erguder. Aunque su amistad se fortaleció durante las grabaciones de Senkal Kapm, la conexión entre ellas parece ir mucho más allá de la pantalla. Se les ha visto juntas en eventos compartiendo momentos personales y, lo que es más importante, expresando públicamente su afecto y apoyo mutuo. En el mundo del espectáculo, donde las relaciones pueden ser efímeras, ver que una amistad se mantiene fuerte y sincera es un verdadero bálsamo. Canan, siendo una actriz con una trayectoria importante, entiende las presiones y los desafíos del mundo de la actuación, y es probable que esta comprensión compartida haya cimentado su vínculo. Otra figura que aparece frecuentemente en el círculo cercano de Ande es Beste Kokten. Beste es conocida por ser una amiga cercana de Ande y sus publicaciones en redes sociales a menudo reflejan momentos de alegría, complicidad y apoyo mutuo. Verlas juntas en vacaciones, celebrando cumpleaños o simplemente compartiendo momentos cotidianos, nos da una ventana a la vida real de Ande, más allá de los personajes que interpreta. La amistad con Beste parece ser una de esas que se nutren de la autenticidad, de compartir risas y confidencias, de ser un refugio en medio del torbellino de la fama.
Y no podemos olvidar a Asterisco Nilüfer Calm. Ella también forma parte de ese grupo de amigas cercanas que han estado ahí para Ande. Las fotos y los vídeos compartidos por Nilüfer a menudo muestran a Ande en un ambiente relajado, rodeada de personas que la quieren y la aprecian. Estas interacciones nos hacen pensar en la importancia de tener personas que te conocen profundamente, que te han visto crecer, que celebran tus éxitos y te consuelan en tus dificultades. Pero, ¿qué es lo que hace que una amistad sea para siempre? ¿Qué ingredientes secretos existen en estas conexiones que las hacen tan resistentes? Para Ande Erçel y para cualquiera de nosotros, creo que hay varios elementos clave. En primer lugar, la sinceridad y la autenticidad. Las verdaderas amigas no te juzgan, te aceptan con tus virtudes y tus defectos. Te ven tal como eres y te quieren por ello. En el mundo de las celebridades, donde a menudo hay máscaras y apariencias, encontrar personas que te permitan ser vulnerable y te valoren por tu verdadero ser es un tesoro invaluable. En segundo lugar, el apoyo incondicional. Cuando una amiga te dice mi amiga para siempre, implica que estará ahí pase lo que pase. Ya sea un nuevo proyecto exitoso, un tropiezo en la carrera, un momento de felicidad personal o una tristeza profunda, la presencia de esa amiga es un faro de esperanza y fortaleza. Para Ande, que ha enfrentado tanto elogios como críticas, tener un círculo de amigas que la apoyen incondicionalmente debe ser un pilar fundamental en su vida. En tercer lugar, la complicidad y el humor. Las risas compartidas, los chistes internos, la capacidad de entenderse con una mirada, todo esto fortalece los lazos de amistad. En la vida ajetreada de una actriz, encontrar momentos para desconectar, reír y simplemente ser una misma con amigas que te sacan una sonrisa es vital para mantener el equilibrio. Las publicaciones en redes sociales de Ande y sus amigas a menudo muestran esa alegría y ese sentido del humor compartido, lo que nos da pistas de la química que existe entre ellas. En cuarto lugar, el respeto mutuo. Las verdaderas amigas se respetan, incluso cuando no están de acuerdo. Reconocen los logros de la otra, celebran sus éxitos y se animan mutuamente a alcanzar sus metas. En un entorno competitivo como el del entretenimiento, donde a veces se fomenta la rivalidad, la admiración y el respeto mutuo entre amigas es aún más valioso. Y finalmente la capacidad de adaptación y el paso del tiempo. Las amistades que perduran son aquellas que pueden evolucionar junto con las personas. La vida cambia, las circunstancias varían, pero si la conexión es lo suficientemente fuerte, la amistad puede adaptarse a nuevas etapas, a distancias geográficas, a cambios en las prioridades. La frase para siempre implica una longevidad, una voluntad de mantener la relación viva a pesar de los años y las vicisitudes. Es fascinante observar cómo Ande Erçel, a pesar de su éxito y su exposición mediática, parece priorizar estas relaciones humanas. A menudo vemos en sus entrevistas y en sus publicaciones en redes sociales mensajes de agradecimiento hacia sus amigos, reconociendo su importancia en su vida. Esto no solo la humaniza, sino que también nos enseña valiosas lecciones sobre la importancia de cultivar y nutrir nuestras propias amistades. En un mundo donde las redes sociales a veces nos muestran una versión idealizada de la vida, las amistades genuinas de Ande Erçel nos recuerdan que las conexiones reales son las que realmente importan. Son esas personas las que nos sostienen, nos inspiran y nos hacen mejores. La conexión que nunca se rompe no es solo una frase bonita, es la manifestación de un amor y un compromiso profundos, construidos a base de tiempo, esfuerzo y un cariño sincero. Podríamos teorizar mucho sobre las dinámicas específicas de sus amistades, pero lo verdaderamente inspirador es ver cómo estas relaciones parecen ser una fuente de fuerza y felicidad para Ande. Es una inspiración para todos nosotros, para recordar que, sin importar cuán ocupados estemos, siempre debemos hacer un esfuerzo por mantener cerca a esas personas que nos hacen bien. Pensemos en nuestras propias vidas. ¿Tenemos esas amigas para siempre? ¿Son ellas quienes nos apoyan, nos hacen reír y nos aceptan tal como somos? Si la respuesta es sí, demos gracias por ellas. Y si no, quizás sea un buen momento para reflexionar y empezar a cultivar esas conexiones que nos nutren el alma. La fama puede ser solitaria, y las luces brillantes a veces pueden cegar. Pero tener un círculo de amigos verdaderos es como tener un puerto seguro en medio de una tormenta. Es tener personas que te celebran en tus triunfos y te levantan en tus caídas. Y cuando alguien como Ande Erçel, que vive en el ojo público, habla de amigas para siempre, nos da un atisbo de esperanza y nos recuerda que al final del día,
lo que más valoramos son las relaciones humanas auténticas. Es posible que haya muchas otras amistades en la vida de Ande que no sean tan públicas, pero aquellas que hemos visto y de las que ella misma ha hablado, como con Kanan, Beste y Nilufer, nos dan una idea clara de la importancia que estas personas tienen para ella. Son pilares, son cómplices, son familia elegida. Y esa es la belleza de la amistad, esa capacidad de crear lazos que se sienten tan fuertes como los de sangre, y a veces incluso más. Quiero agradecer profundamente a estas mujeres por ser el tipo de amigas que son, por ofrecer a Ande ese espacio de seguridad y amor incondicional. Y quiero agradecer a Ande por compartir con nosotros, a través de sus acciones y sus palabras, la importancia de estas conexiones. Nos inspira a todos a valorar y nutrir nuestras propias amistades. Así que, en resumen, hemos explorado la fascinante idea de Andercel, mi amiga para siempre, una conexión que nunca se rompe. Hemos reflexionado sobre quiénes podrían ser esas amigas especiales en su vida, como Kanan Erguder, Beste Kokten y Nilufer Akaln, y hemos desglosado los ingredientes clave que hacen que una amistad sea duradera y significativa: sinceridad, apoyo incondicional, complicidad, respeto mutuo y adaptabilidad. Hemos visto cómo Andercel, a pesar de su fama, prioriza estas relaciones humanas, y cómo sus amistades son una fuente de fortaleza y felicidad para ella. De verdad, espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Me encanta poder compartir estas reflexiones con ustedes y aprender juntos. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué significa para ustedes tener una amiga para siempre? ¿Qué cualidades valoran más en sus amistades? Por favor, no duden en dejar sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y cada uno de sus comentarios enriquece nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante, entretenido o inspirador, por favor, regálenme un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que el canal crezca y llegue a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que crean que pueda disfrutar de esta conversación. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo. Son ustedes la razón por la que hacemos todo esto. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces, cuídense mucho y cultiven sus amistades. Un abrazo enorme para todos.